Apocalipsis 19, 1 y 2 dice: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Te invito a conocer sobre este importantísimo acontecimiento de las Escrituras. Bienvenidos. Liliana, gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, sí, un saludo muy cariñoso para todos. He estado bien, gracias al Padre, y aquí lista para seguir compartiendo buenas nuevas. Bien, Liliana, continuamos. El versículo 2 nos dice que Satanás es atado por 1000 años. ¿Qué debemos entender con esto? Cuando nosotros vimos en el programa pasado el capítulo 19 de Apocalipsis, recordemos que vimos dos eventos muy importantes. Uno, el juicio a toda la ramera y la venida de Yeshua, ya cuando Yeshua aparece en ese caballo blanco. En este momento nosotros vamos a ver qué va a pasar con Satanás, que ha sido el que ha sembrado todo la pobreza, la falta de libertad, el pecado en el mundo. O sea, esto aquí ya nos presenta Yeshua de una manera muy clara, o el Padre en la revelación de la palabra, cómo el mal va a ser quitado del mundo de manera definitiva. Así que leamos el capítulo y vamos a ir entendiendo un proceso que a nosotros nos ha tocado vivir por siempre, pero del que nos vamos a librar en el futuro. Dice entonces Apocalipsis 20 y el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recordemos, Yeshua está aquí en la tierra. Es aquí el ángel desciende del cielo y que trae en su mano la llave del abismo. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esta secuencia de tiempos también es muy importante entenderla, pero vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué pasa con esa llave del abismo? Cuando dice acá que hay un ángel que desciende del cielo. Eso también lo vimos, y ustedes pueden buscar el programa de nuevo en Apocalipsis capítulo 9, cuando el quinto ángel tocó la trompeta y vimos que se le dio la llave del pozo del abismo, y del pozo del abismo subieron langostas. Esto ya lo vimos, pero aquí lo importante es establecer qué es el abismo, quién es que está en el abismo y por qué hay una llave del abismo que hoy está en la mano de Yeshua, lógicamente. Dice que el abismo, el mismo capítulo 9 de Apocalipsis, nos dice que el abismo tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Fíjense que aquí nos acaba de decir otros nombres para el mismo ser de maldad. Aquí Apocalipsis 20 nos acaba de hablar del dragón, de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás. Por ejemplo, en Job 28, 22, cuando dice en las traducciones nuestras, dice, el infierno y la muerte dijeron. Cuando nos está hablando del infierno, la palabra que aparece en hebreo es la palabra Abadón, que significa la destrucción o la perdición.
Recordemos siempre, la misma palabra también nos dice que Satanás vino para robar, para matar y destruir. Su propósito es siempre la destrucción. Así que la palabra Abadón está directamente relacionada con esa palabra destrucción. La palabra Hasatán en hebreo, por ejemplo, o Satanás como nosotros la conocemos, también tiene una traducción literal que es el adversario o el enemigo. Recuerden, Satanás no es un nombre, Satanás es el atributo de él de ser el adversario del Eterno, el adversario nuestro. Ahora, cuando nosotros volvamos al texto de Apocalipsis 20, y ahora sí veamos para dónde va este personaje. Dice que el ángel que descendió con la llave del abismo pone una gran cadena en la mano y con esa cadena prende al dragón, a la serpiente antigua, al diablo o a Satanás, es decir, ese personaje que hemos conocido. Dice, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Yo creo que sí ha habido un tiempo en el que nosotros hemos visto más claramente el engaño de Satanás, es este tiempo final, donde ya no se sabe si lo bueno es malo o lo malo es bueno, así como nos había advertido el Eterno. Nosotros estamos en una época muy diferente, digamos, a unos 20 o 30 años atrás, cuando era como más claro el camino para seguir la humanidad. Hoy nosotros tenemos que volver a la palabra, aprender la instrucción del Eterno, porque definitivamente el engaño de hoy es muy grande. Recordemos también que el enemigo se disfraza de ángel de luz y dice que por eso parece que sus servidores fueran personas de bien. O sea, nosotros hemos visto últimamente cómo hasta organizaciones que nosotros considerábamos de apoyo, de ayuda, son dirigidas hacia todo este sistema anti el Eterno, anti Mesías, de todo ese sistema de la bestia. Entonces, él por 1000 años va a estar encerrado. Ahora, ¿por qué por 1000 años? Porque la pregunta pudiera ser, bueno, ¿y por qué no lo destruye de una vez? Aquí hay un plan muy importante de entender detrás de esos 1000 años que definitivamente nosotros vamos a vivir, como vimos en el programa pasado, bajo el reinado de Yeshua. Si nosotros miramos la historia completa de este personaje que estamos analizando, nosotros vamos a entender el efecto que ha tenido sobre toda la creación desde el principio. Recordemos, por ejemplo, que en el libro de Ezequiel 28, el Eterno nos revela a nosotros el origen de todo el mal que hay en la tierra. Recordemos algo que es muy importante. El Eterno hizo una creación perfecta. Él quería una creación perfecta para nosotros. Él no quería el mal entre nosotros. Fue el hombre el que eligió conocer el bien y el mal. Ustedes lo recuerdan en Génesis 3, pero vamos a Ezequiel 28, donde el Eterno nos quita como todo velo que podamos tener con respecto al por qué existe el mal. Nos dice, hablando de ese querubín que se rebeló contra él, nos dice en el verso 13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y nos da todas las piedras preciosas con las que adornó a ese querubín, al que le entregó la primera creación. Y dice, tú querubín grande, protector, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos los caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nosotros sabemos la historia, nosotros nos la reveló el Eterno. Si algo ha tenido todos nosotros en el cristianismo es precisamente esa buena enseñanza con respecto a quién es el enemigo. Nosotros sabemos que fue creado como un querubín lleno de sabiduría, lleno de poder, pero que precisamente por tanta sabiduría y tanta belleza que el Eterno le dio, se rebeló contra él.
Y dice, por causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor. O sea, todo esto nos lo está advirtiendo el Padre. ¿Para qué? Para que entendamos ese origen de maldad. Pero nos dice, le sigue diciendo, yo te arrojaré a tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Yo creo que hoy eso es claro. Cuando nosotros vemos tantos, en especial toda esa élite siguiendo prácticas de orden satánico abiertamente, porque hoy ya están a la luz. Ahora, si nosotros vemos toda esta rebelión sucedió cuando antes de la creación, de esta creación, digamos en la primera creación, cuando ya el Padre viene, destruye esa primera creación, saca los abismos e inunda completamente, dice que destapa los abismos de la tierra. Nos habla después de ese acto de misericordia, que también lo hemos estudiado, donde nos habla del nuevo Edén, donde vienen Adán y Eva. Pero ¿quién aparece allí? Este mismo ser de maldad que hace que ellos pequen tratando de conseguir toda la sabiduría que incluye el mal. Entonces, desde ahí, desde el mismo Edén, el Eterno dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre la simiente de Satanás, que es todo lo que nosotros estamos viendo hoy gobernando, pero la simiente de la mujer, que es Yeshua. Y viene una batalla que duraría en todos los siglos y que también hemos visto hasta hoy. Ahora, por cómo podemos nosotros probar todo esto que yo les estoy diciendo. En Lucas 4, cuando Yeshua va a comenzar su ministerio, lo primero es que va al desierto. Cuando va al desierto, allí le sale al encuentro Satanás y le dice que le llevó a un monte alto y le mostró los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adoras, te entrego el reino en la tierra. Ahí es donde nosotros vamos viendo el plan. Recuerdan, desde antes de la creación, después con Adán y Eva, ahora ya Yeshua, que viene a sellar el nuevo pacto y viene ya a hacer ese tiempo final. Él se encuentra y él le ofrece a cambio de adoración todos los reinos de la tierra. Después nosotros vemos más adelante en la palabra, el que lo vimos también en el capítulo 12 de Apocalipsis, cómo finalmente después de una batalla en el cielo entre Miguel y los ángeles que luchaban contra el dragón, este dragón o Satanás o el diablo, también lo menciona, fue echado a tierra. O sea que en este momento de Apocalipsis 20, nosotros ya sabemos que Él está aquí. Él ha estado en la tierra obrando con la bestia, con el falso profeta. Él está, y ahora en este momento que ya vino Yeshua, Él ya no va a poder engañar a las naciones porque va a ser atado durante el tiempo del milenio. ¿Por qué? Yo les decía antes, ¿por qué no se destruye del todo? Porque el Eterno quiere que el mundo conozca lo que es vivir 1000 años sin la influencia del mal. 1000 años bajo la autoridad del Eterno. Pero ¿qué es lo que sucede? Allí es donde uno puede ver lo que es la naturaleza del ser humano. Al final de esos 1000 años, Satanás va a ser soltado de nuevo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué nos dice el verso 20 de este capítulo? El verso 7 del capítulo 20 nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá de nuevo a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es increíble, pero el mundo que ha vivido en paz, que ha vivido en prosperidad, una vez que Satanás sea soltado de nuevo,
mucha parte del mundo, dice acá que naciones enteras se pondrán alrededor de él para ser reunidos en la batalla. En esa batalla de Gog y Magog, que es al final del milenio claramente. Así que fíjense cómo somos los seres humanos, cómo el ser humano ama la maldad. Y termina esta parte diciendo, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, todos los que ahora vuelven a conocerlo después de 1000 años, y se vienen contra todo el campamento de los santos de nuevo y la ciudad amada. Pero de Dios, ahí no hay batalla finalmente, porque dice que del Eterno descendió fuego del cielo y los consume. Y Él consume todos esos ejércitos, todos los que se rebelaron. Pero el verso 10 nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, la bestia y el falso profeta son los únicos seres que van a ser echados vivos al lago de fuego y que van a sufrir eternamente. Toda esta historia es la que nosotros tenemos que entender para saber entonces de qué lado ubicarnos. Bien, Ileana, ¿cómo podemos entender que habrá dos resurrecciones? Aquí el texto de Apocalipsis 20 entonces nos sigue hablando, después de plantearnos el milenio, nos está hablando de dos resurrecciones. La primera son los que resucitan cuando viene Yeshua, los que murieron en Yeshua que resucitan. Y la segunda resurrección que es al final del milenio de paz. Esas dos resurrecciones son muy importantes de entender. Vamos a leer los textos para poder entender qué pasa con estos dos conceptos. Entonces nos dice el verso 4, ya después de ser atado Satanás, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que vimos en el programa pasado? Todo es por los dos requisitos, obediencia a la Torah, obediencia a la palabra, y testimonio de Yeshua. Aquí también nos dice que todos los que habían muerto, los que fueron decapitados por causa de Yeshua, por causa de la palabra de Dios, dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, volvieron a vivir. Y toda esta es la primera resurrección, y reinaron con Yeshua 1000 años. Ese reinado es aquí en la tierra. Ustedes recuerdan que el mismo Yeshua en Mateo nos dijo que los mansos heredarán la tierra. Recuerden, nadie va al cielo, el cielo viene a la tierra. Esto es aquí en la tierra. Todos los que murieron en Yeshua desde el principio, desde el mismo tiempo de Noé, van a venir, todos los que murieron y creyeron en Yeshua, van a venir aquí a reinar con Yeshua por 1000 años. Pero dice que los otros muertos, o sea, los que murieron en pecado, los que no quisieron entregar su vida a Yeshua, los que no quisieron seguir en obediencia al Eterno, dice que seguirán durmiendo en el Seol hasta que los 1000 años terminen. Entonces dice el verso 6, bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del Mesías y reinarán con él 1000 años. De nuevo nos habla del milenio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es la segunda muerte? En la segunda resurrección, los que los que resucitan con Yeshua, los que murieron con Yeshua, ya viven para siempre. Su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso, que ya va a ser un cuerpo eterno. Pero los que no murieron con salvación
van a dormir durante todos esos 1000 años, en el Seol seguirán hasta que son levantados. Cuando son levantados, ellos se van a presentar en el juicio ante el trono blanco y ellos van a ser juzgados por sus obras. Los que no sean hallados, que vivieron en obediencia, digamos, porque muchas personas pudieron haber muerto sin haber escuchado la palabra del Eterno y pudieron ser personas buenas. Esas van a ser puestas a la derecha. Pero todos los que no fueron hallados salvos o que hubieran vivido su vida conforme al corazón del Creador, entonces mueren por segunda vez, y ya muertos, la muerte es la que es echada en el lago de fuego. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. La resurrección está anunciada desde el principio también, a lo largo de la Escritura. En Isaías 26:19, por ejemplo, nos dice: tus muertos vivirán, los cadáveres resucitarán, despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza. Aquí nos está hablando de resurrección. Muchas personas que discuten que no se habla de resurrección, sí se habla de resurrección, lógicamente, en toda la Escritura. En Primera de Tesalonicenses 4:16, por ejemplo, nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Aquí vienen, explicado por Pablo, la primera resurrección. También en Mateo 19:28, Yeshua dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, o sea, cuando esté reinando acá, nosotros, dice, vosotros los que habéis seguido, nos sentaréis sobre 12 tronos para juzgar con las 12 tribus de Israel. Recuerden, el Israel salvo, ese remanente, va a reinar con Yeshua. En Primera de Corintios 12 y en adelante, ustedes lo pueden leer, cómo hay toda esa discusión de la resurrección con Pablo. Y en el 15, en Primera de Corintios 15, hasta viene la enseñanza de con qué cuerpo vendrán. Todo esto es importante, ¿no?, entenderlo, porque vamos a disfrutar de ese milenio de paz. Un milenio de paz que está anunciado desde Isaías 11. Ustedes pueden leer todo el texto de Isaías para que puedan ver cómo se nos habla del milenio, donde la justicia será por todo el mundo, la fidelidad, donde nos habla del lobo morando con el cordero, del leopardo con el cabrito, con el becerro, con el león, hasta del niño jugando con el áspid. Ese va a ser un tiempo que nosotros ni siquiera conocemos, pero en un tiempo donde la tierra va a ser llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Ese va a ser un tiempo precioso, y nosotros tenemos que entender que en ese tiempo del milenio van a haber dos tipos de personas: los que fueron redimidos y transformados sus cuerpos, y el resto de las naciones que obedecerán también a Yeshua y a su pueblo. Por eso es importante entender las dos resurrecciones. Recordemos que Yeshua le dio la oportunidad a todos. Vimos anteriormente cómo en los 3 días y 3 noches en la tumba habló a los que habían muerto hasta el tiempo de Noé, para darle la oportunidad de que lo conocieran, de que aceptaran la salvación. Y finalmente dice, cuando los 1000 años se cumplan, entonces Satanás será suelto, ya vimos, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos, y ellos van a ser destruidos. Todos ellos van a ser destruidos, el diablo, la bestia y el falso profeta, atormentados día y noche. Los demás que se van a presentar frente al trono blanco, se van a abrir los libros de la vida, y allí los muertos van a ser juzgados ya no por fe, sino por sus obras. Van a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros.
Por eso nosotros que tenemos que evitar llegar a ese punto de esa muerte segunda, porque presentarse frente al trono del Eterno, les aseguro que eso no va a ser ningún momento a que sea agradable para todo aquel que tenga que pasar ese proceso. Nosotros hoy es que tenemos la oportunidad de ser contados dentro de los que, si vivimos, vamos a ser transformados, vamos a ser recogidos, los que guardemos los mandamientos y tengamos la fe de Yeshua. Pero también vamos a tener la oportunidad, si ya hemos muerto para ese momento, de regresar con Yeshua y vivir para siempre, aboliendo lo que es la muerte segunda. Bien, Liliana, nos acercamos cada vez más al final del libro de Apocalipsis. Nos acercamos a ese final, pero siempre les recuerdo, permítanme recordarles lo siguiente. Cada palabra de esta, no nos quedemos solo con lo que leemos, volvámoslo una realidad en nuestra vida, porque esto es verdad. La palabra del Eterno es verdad, nosotros la estamos viendo, que todo lo que fue profetizado de 6,000 años atrás, nosotros lo estamos viendo hoy en vivo y en directo. Nosotros estamos en ese último tiempo donde podemos tomar una decisión consciente. Así que yo los animo a que en el próximo programa y en todos los que el Padre nos dé la oportunidad, aprendamos, pero tomemos decisiones. No solamente retengamos la palabra, sino tomemos decisiones de vida. Bien, Liliana, se terminó el programa. Shalom, shalom. Bueno, shalom para todos, el Eterno nos bendiga, nos guarde y como dice Ezequiel 36, nos ponga su Torah, su instrucción en el corazón y nos permita seguir de la mano de Yeshua. Shalom, shalom para todos. El Padre tiene siempre un plan perfecto para nuestra vida. Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.